Y hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Ven a amiga Vanessa, aquí al lado mío, y vamos a compartir el mensaje en este día. Pues vamos a tener que mirarnos de vez en cuando, a ver, ok, te toca a ti, me toca a mí, ¿qué tú quieres decir? Así que eso es una pequeña incomodidad, pero no es incomodidad porque estamos entre amigas, ¿verdad? Tanto amigas aquí como amigas en su casa. Así que el tema que tenemos para hoy es crecimiento en tiempos de crisis. ¿Quién necesita aquí crecer en tiempos de crisis? Todos, ¿verdad? Todos necesitamos crecer. Y nos ha tocado duro en este tiempo, ¿verdad? A unas más que a otras. Primero, el asunto de la pandemia, con todas sus consecuencias de la cuarentena, de a veces pérdida de trabajo, tantas maneras que nos ha afectado esa situación. Y si eso fuera poco, tenemos otra situación que está surgiendo ahora, que es algo que ha estado ahí bajo la superficie, ¿verdad? Sabemos que el racismo es algo real, no solamente hacia el afroamericano, de parte del blanco, sino lo contrario y de todos los grupos hacia todos aquellos que son diferentes. Es un asunto de daño del corazón, ¿verdad? Falta, ausencia de Dios. Así que sabemos qué pasa. Así que encima de lo que ya teníamos, también esta nueva situación. Así como por si fuera poco. Entonces, todas esas situaciones causan estrés. ¿Quién no ha tenido estrés en estos días? Todo el mundo ha tenido estrés, ¿verdad? Tenemos que considerar aún a los niños, los jóvenes han estado bajo estrés. Los niños se han puesto tristes, están preocupados, no saben qué es lo que está pasando en el mundo. Se estarán pensando, pero espérate, ¿quién está en control aquí? Cuando están pasando tantas cosas y mi vida está siendo tan movida y sacudida. Entonces, Vanessa, ¿qué te ha causado estrés a ti? Y tienes unos 2 o 3 minutos nada más, porque todas podríamos hablar por lo menos media hora, 1 hora, diciendo todo lo que nos ha causado estrés en este tiempo. Pero a ti, ¿qué te ha causado estrés? Yo creo que una de las primeras cosas que me causó más estrés fue el bombardeo constante de malas noticias en los medios de comunicación. Porque así uno queriendo mantenerse informado de lo que estaba pasando era como que una cosa tras otra y cada día como peor que el otro y como que, wow, ¿hasta cuándo? Y o sea, ese bombardeo continuo de malas noticias fue una de las primeras causas de estrés cuando comenzó todo lo de la pandemia. Y a veces algunos nos hemos convertido hasta en adictos de esa información, ¿verdad? Sí, así es. La incertidumbre y la confusión causada por tantas informaciones, opiniones, investigaciones de tantos expertos en el área que no lograban ponerse de acuerdo con relación a la naturaleza de este virus, por ser algo nuevo y desconocido y un tanto impredecible. O sea que uno escuchaba por aquí y escuchaba por allá y como que no se ponían de acuerdo entre las personas que uno le confiaba, ¿verdad? De que yo quiero saber qué es lo que está pasando. Pero eso trajo mucha confusión, incertidumbre y tensión porque entonces tú no sabes la realidad o la verdad o el fondo de lo que está pasando. Porque nadie sabía en realidad. Exacto, pero hablaban con una certeza como que sí, entonces causaba mucha confusión y obviamente ansiedad y estrés. Otra cosa que causó mucho estrés en mí era el ver lo afectado que estaba haciendo Massachusetts con la cantidad de infectados y personas fallecidas, porque esto es un estado relativamente pequeño, 6 millones y pico de habitantes. Entonces, el mirar como de repente comenzaron a crecer esos números, tanto de infección como de fallecidos, pues es una causa de estrés y de tristeza también. Otra cosa que causó mucho estrés conmigo fue que mis hijos entendieran la seriedad del asunto y que no fueran a pensar que estábamos simplemente de vacaciones, porque para los niños se les hace un poquito difícil entender de que no es un tiempo simplemente para estar en casa y relajarse, salir por ahí a pasear, sino que hay que estar en casa tranquilos por un tiempo hasta que pues se pueda hacer algo diferente. Entonces, a las madres causarle esa conciencia a los niños de que lo que está pasando es algo serio, sin causarle a ellos tampoco temor y ansiedad. Es algo que pone en tensión a uno. Me causó mucho estrés toda la desinfectación que teníamos que
Ay, Dios mío, yo no sé si a ustedes les pasó, pero primero al ir al supermercado en un principio era un poquito como inseguro porque todavía al principio no se estaban manteniendo la distancia necesaria, no habían las máscaras, era un lugar cerrado, mucha gente. Y después de llegar a la casa a desinfectar cada cosa, porque uno no sabe qué sí, qué no y cómo. Y yo duraba más desinfectando los artículos que comprándolos. Entonces para mí era como que, uy, ahora tengo que limpiar todo esto. Am, Me causó estrés también el cuidado de mis padres en mi país. Eh, es un estrés humano, ¿verdad? Yo sé, yo se lo confié al Señor, pero era, ahí están allá, yo no estoy ahí. ¿Y qué tal si las personas que van a la casa a visitarlo, de repente, los que lo cuidan a ellos, ¿verdad? Puedan traer el virus o alguna enfermedad? Y eso en mí generó un poquito de estrés y de ansiedad. Después el Señor tomó control de la situación, pero en un principio me causó, como hija mayor, y por ser la única hembra, me causó pues, estrés. Y lo Y último, yo quizás, diría, quizás no lo vas a mencionar, pero pues, tú perdiste a tu papá también en ese sí, tiempo. sí. Y no estamos absolutamente seguros que fuera eso, pero habría una posibilidad. Sí, bueno, Sí. pensábamos que sí, pero después descartamos que no, porque de haber sido así, mi mamá también lo hubiera tenido y las personas que lo cuidaban, porque él había que bañarlo y darle comida, o sea, había que estar muy cerca de él. Y pues ellos descartaron que era eso, incluso entregaron el cuerpo de mi papá para que le pudieran hacer un pequeño servicio funeral. Y entonces descansamos, porque mi mamá no se enfermó ni nada, o sea que, Y fue estresante no poder estar ahí. Encima del dolor, obviamente, de la partida de un ser querido, claro, no pudiste estar presente físicamente. Gracias otra vez a las claro. cámaras, a los medios sociales, ¿verdad? Pudiste participar y aún enviar unas palabras que alguien leyó. Así es, así es. Estresante, bueno, para una hija es más que eso, es más que estresante, Sí, pero sí, obviamente claro. causó mucha tensión en Mucho mí, dolor. pero bueno, el Señor también tomó cuidado de eso. Y con relación a las protestas que hemos estado viendo en la ciudad y en los diferentes estados, yo creo que una de las cosas que más estrés me causó fue am, como la seguridad de mi vecindario y de la comunidad. Si las manifestaciones se tornaban violentas, desordenadas, o si atentaban con agredir a personas inocentes o propiedades privadas como casas, carros, porque uno no sabía qué iba a pasar. Todavía, ¿sabe? Ya las cosas como que se han ido calmando un poco, Por lo menos pero, aquí. En otros exacto. lugares no, pero aquí sí. Pero sí, el ver las noticias, uno entiende que las manifestaciones, la mayoría fueron pacíficas, pero otras no tanto. Y como madre uno se preocupa de que sus hijos estén en un lugar seguro, que no vayan a agredir a nadie inocente, que no vayan a atentar contra propiedades personales, etcétera. Y eso causa estrés en uno viendo las noticias. Y nos preocupa también el futuro, ¿verdad? De lo que va a pasar, cómo esto va a seguir desarrollándose y cómo va a afectar las relaciones entre grupos étnicos y entre las personas que son diferentes. En realidad no sabemos cómo. Somos llamados a orar para que se establezca la paz, pero hay muchas preguntas en el futuro. Claro, claro. Y los desacuerdos de las posiciones, opiniones de la comunidad, dentro de la misma iglesia, etcétera, causa un poquito de estrés porque no todos estamos como en una misma página y en un mismo acuerdo. Y obviamente eso causa tensión porque esos diálogos hay que tenerlos, esas discusiones hay que tenerlas con la familia, con los amigos, con tu comunidad, con tu familia, Con aquellos que sea seguro hacerlo, porque con algunos mejores no tocar el tema. exacto, pero si lo traen, pues hay que hablar sobre eso y eso puede causar tensión porque cada quien tiene como una opinión sobre el tema y no hay un solo acuerdo, entonces eso trae tensión también. Así que pues estamos de acuerdo. Si le preguntáramos a cada uno de ustedes, podrían hacer una lista de situaciones que le ha causado estrés. Algunas no las hemos siquiera mencionado. Por ejemplo, estar en la casa con los niños 24 horas al día, enseñarles, de momento convertirse en su maestra. Las que son maestras, como estoy mirando una por allá atrás que hay, aprender a cómo usar Zoom. De momento, tecnología que era desconocida o muy poco practicada y de momento se convierte en el medio principal para relacionarse con los estudiantes. Eso es sumamente estresante. Y yo creo que es un tiempo que, yo no sé ustedes, pero yo he sentido también hasta como más cansancio que lo que usualmente uno siente. Así que yo creo que casi todo el mundo que yo le he preguntado, ese es el sentir
Y pues por muchísimas razones, ¿verdad? El estrés definitivamente agota, cansa, ¿verdad? Y ninguno de nosotros está exento de eso. Entonces, cuando hay una reacción de una amenaza a nuestra seguridad o nuestro bienestar, hay un sistema que todos tenemos, natural, un sistema fisiológico totalmente natural, que nos hace, da una respuesta. O sea, cuando viene una amenaza a nuestra vida, hay una respuesta. Y la respuesta se llama, es una respuesta de lucha o de pelea y de escape. ¿Sabe? Es como si tú estás caminando por la calle y de momento sale un perro ladrando, y especialmente algo desconocido, pues vas a hacer, pues, ¿qué de cosa? Si ya no puedes, te enfrentas al perro, buscas un palo, una piedra, algo para enfrentarte si está muy cerca, y si no, patitas para que te quiero, ¿verdad? A correr por ahí para abajo. Así que esas son las reacciones. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que nos pasa cuando tenemos reacciones, cuando hay algo que amenaza nuestro bienestar. Pero una cosa es sufrir eso una vez, cada cierto tiempo. Una cosa muy diferente es que ese sistema se esté reactivando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Porque entonces eso nos desestabiliza y nos causa temor y ansiedad. El estar continuamente, ¿de dónde va a salir el próximo perro? ¿Qué va a pasar? Y entonces eso se puede convertir en en una ansiedad crónica. Y la ansiedad en poquita cantidad no es dañina, pero cuando es algo que está ahí continuamente, sí puede hacernos mucho daño. Y como uno de los ejemplos que podemos dar de la problemática de la ansiedad es que nos afecta la calidad de tomar decisiones, porque nos quita claridad de mente y esas emociones están encontrándose unas con otras. Así que eso es un problema. A veces no podemos tomar decisiones en tiempos de crisis, no podemos tomar buenas decisiones por eso. Y de hecho, por eso, muchas veces cuando son decisiones grandes, debemos posponerlas a cuando las cosas vuelvan a cierta normalidad, que no estemos tanto bajo ese nivel de estrés. Nos disminuye la concentración y por lo tanto se nos olvidan cosas. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, a veces yo voy a hacer tal cosa, pero tenía como 3 cosas o 4 en mi mente. Y cuando llegaba, yo vine aquí, ¿a qué yo vine? Entonces a lo mejor me acordaba de las otras 2 o 3, pero no de la que me llevó ahí. Otra vez porque nos ofuscamos tanto que se nos hace difícil pensar una cosa a la vez. Así que eso es algo que sucede con la ansiedad. Lo otro es que amplifica las emociones. Igual que usamos unos monitores, unos amplificadores para magnificar el sonido, muchas veces en tiempos de estrés, nuestra ansiedad, nuestros temores, nuestras emociones se amplifican. Y a veces ni siquiera sabemos lo que estamos sintiendo. No sé si les ha pasado eso. Uno siente este estrés, pero no sabe, pero ¿qué es lo que me está ocasionando eso? Y lo que pasa es que muchas veces estamos percibiendo que el mundo ya no es un lugar seguro. Nunca ha sido seguro, la verdad, totalmente. Nuestra seguridad está en Cristo. Pero cuando nos sentimos bombardeados por diferentes frentes, pues se hace todavía más inseguro. Yo recuerdo cuando lo recuerdo exactamente, tenía 16 años. Yo me di cuenta en ese momento, en ese tiempo se hablaba mucho de los misiles teledirigidos, que ahora hay tecnología mucho más grande que esa. Pero esos misiles, yo estuve leyendo en las noticias que había unos que estaban apuntados desde Cuba a Boston o de un lugar a otro lugar. Eso a mí me dio un terror que tuve que aprender a rechazar ese miedo, porque de momento en mi mente, digamos, más juvenil, yo no podía entender eso. Y así que a veces nos pasa eso ahora mismo. Vemos peligros y eso magnifica nuestras emociones, produce aún más temor que lo que teníamos. Y empezamos a anticipar ansiedad, se llama ansiedad anticipatoria. Cuando todavía no ha pasado nada, ya estamos ansiosos y preparados para pelear o para huir. Porque ya pensamos que va a pasar algo malo. Ese es el problema de la ansiedad. Y entonces también tenemos la costumbre, como mencionaba Vanessa, de que queremos saber todo lo que está pasando.
Y a veces queremos saber todo lo que está pasando a las 10 de la noche cuando es hora de dormir, ¿verdad? Ahí en la misma cama, ay, lo que está pasando, y qué va a pasar, y cómo me va a afectar esto, y cómo va a afectar a los míos. Ay, fulanito vive ahí, ¿cómo estará? ¿Sabes? Llega un momento en que uno tiene que aprender a descansar en eso y no contaminarse. Yo pasé, especialmente al principio, eso era pues, continuamente. Y una de las cosas era que yo quería saber, okay, ¿cómo nos afecta eso como congregación? Pero hasta que llegó un momento y dije, espérate, ¿pero en quién yo confío? Pase lo que pase, el Señor es el dueño de la iglesia y Él en su momento se reabrirá, en su momento sabremos qué hacer porque de Él viene la sabiduría. Así que, pero muchas veces tenemos la tendencia a mirar lo malo, lo negativo, en vez de enfocarnos en lo positivo. Y para mí fue transformador cuando dije, no más de eso. Sí, me voy a mantener al tanto de lo que está pasando, pero en una manera balanceada. Y tengo que entonces empezar a ver las cosas maravillosas que han sucedido y que están sucediendo en este tiempo. El hecho de que hay mayor unidad en la iglesia, de que la gente está orando, de que se están buscando unos a otros, de que cuando alguien tiene necesidad hay una persona para darle la mano. ¿Sabes? Cosas de que podemos usar los medios sociales para el beneficio del reino. Así que empecé a mirar las cosas con ese lente y eso me ayudó a bajar el nivel de tensión, menos nudos aquí en los hombros y más una capacidad mayor de relajarme. Porque cuando estamos en esos momentos tenemos tenemos que tomar una decisión. La decisión es, nos quedamos donde estamos, sintiendo lo que estamos sintiendo, nos quedamos atascados en esta reacción emocional o en lo que yo estoy haciendo que no debo hacer, o buscamos una manera no existe esa palabra, pero yo me la inventé, de desatascarnos, salir del atascadero. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos esas opciones. O me quedo donde estoy atascada o voy más allá y me salgo del atascamiento. Cuando Elisa es nuestra nietecita, que en ese momento, ahora va a cumplir 4 pronto, pero en este tiempo de esta historia que les voy a compartir tenía 2 añitos y algo. Y lo que ella hizo fue que había un taburete, algo así como parecido como lo que estoy sentada yo, un taburete, y ella quería sentarse al taburete, pero era muy chiquita todavía para lograrlo. Entonces llegó al borde inferior del taburete, que estaba más o menos como a 3 pulgadas del piso. Entonces, ¿pero qué pasa? Se quedó atascada ahí, y de momento le entró pánico y agarró el taburete así como si su vida dependiera de eso. Y entonces y casi apenas se atrevía a mirar para los lados para que hubiera alguien que la rescatara de ese terrible dilema en que estaba, de que no podía bajarse del taburete. Hasta que vino la idea, dije, espérate, yo puedo hacer algo. Y entonces muy tentativamente empezó a bajar su piernita derecha hasta que tocó el piso. Y ahí, ¡ay, qué alivio! Puedo desatascarme. Así que eso para mí es un gran ejemplo de lo que nos pasa a nosotros. Y cuando ella se desatascó, pues iba feliz y eso le enseñó que la próxima vez, antes de llenarse de terror y de gritar, porque ella lo gritó, ella habla más inglés, aunque habla español también, dice, I'm stuck. Estaba aterrorizada, I'm stuck, estoy atascada. Y así que eso le enseñó que la próxima vez que algo así le pasara, ella podía desatascarse, que podía pensar, ¿qué puedo hacer yo para salir de esta situación en la que yo estoy? Así que de eso es lo que se trata, lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? De aprender a madurar en esos momentos en que estamos atascados emocionalmente, mentalmente, físicamente, y a saber buscar soluciones para llevarnos a otro nivel. Porque aunque no lo parezca, esto es una temporada de oportunidad. O sea, no debemos enfocarnos solamente en lo negativo. Esto es tiempo de oportunidad. Es un tiempo que nosotros nos podemos entrenar para vivir y para crecer como nunca antes habíamos crecido. Yo reconozco, yo he crecido muchísimo en este tiempo. Porque las crisis como esta nosotros
que estamos viviendo actualmente nos despiertan en muchas áreas, en áreas que no entendíamos, empezamos a valorar las cosas preciosas que tenemos en todas las áreas de nuestra vida. Y las crisis como esta nos ayudan a entender que hay mucho más que tú y yo podemos hacer para que este mundo sea mejor y para que se expanda el reino del Señor. Eso es lo que es tomar una crisis como una oportunidad. Podemos hacer algo. Y no hay crecimiento cuando nosotros nos quedamos en nuestra zona de confort. Esa es la mejor zona. Ahí no pasa nada. Simplemente hacemos las mismas cosas como hacíamos ayer y anteayer y no hay nada. Pero tenemos que salirnos de nuestra zona de confort. Si ustedes miran en la Biblia, todos los personajes de la Biblia que ellos lograron hacer algo, salieron de su zona de confort. Y si no salieron a las buenas, salieron a las malas, ¿verdad? Como Moisés y Gedeón y aún Débora, que estaba dispuesta para ir a la batalla, pero tuvo que haber una crisis terrible para que ella se levantara e hiciera lo que Dios le había mandado hacer. Así que no podemos quedarnos ahí, porque nos probamos en el fuego. Ahí es donde nosotros sabemos que, mira, en Cristo tengo todo lo que yo necesito para salir adelante. Y se acuerdan ese versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es un tiempo para vivir eso, aplicarlo a nuestra vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que lo que vamos a explorar en este día, esta mañana, es cómo sacarle máximo provecho a esta temporada de crisis. Y si seguimos el ejemplo de Elisa, en muchas situaciones yo misma me he preguntado, ok, ¿estoy verdaderamente atascada? ¿Esa es mi situación? ¿De verdad que estoy atascada? ¿Y qué puedo hacer yo para salir del atascamiento y seguir avanzando y, como dice la Biblia, prosiguiendo a la meta? ¿Qué puedo hacer yo? Esas son las preguntas que debemos contestarnos en toda situación. Entonces, hay dos opciones. Una es enfrentar las crisis con algo que se llama mentalidad fija o limitada. O podemos enfrentar las crisis con mentalidad de crecimiento. Esas dos ideas no son mías. Yo lo que hice fue que las tomé prestadas de una psicóloga que se llama Carol Dweck. Ella acuñó esos términos de mentalidad fija o limitada y mentalidad de crecimiento. Entonces, mentalidad fija es la postura mental que elige quedarse donde estás. Okay, aquí estoy, aquí me voy a quedar. Porque piensa que no hay posibilidades para salir de la situación. Y eso aplica en todas las áreas, no solamente en lo mental, en lo físico, sino en lo espiritual y en lo emocional también. Aplica para todas las áreas. Y esa es la mentalidad que nos llena de temor y que, para usar otra vez la historia, nos mantiene agarrados al taburete sin poder bajar nuestros pies y hacer algo para seguir más adelante. Así que esa es la mentalidad fija. La otra es la mentalidad de crecimiento, que es la que reconoce, yo estoy aquí, pero no es donde yo quiero estar. Y yo tengo los recursos para salir de aquí y desatascarme y seguir creciendo. Así que esas dos mentalidades ahí. Y obviamente, para nosotros como creyentes, lo importante es saber que ese trabajo no lo tenemos que hacer solas. Ustedes muy bien saben, las que han tenido que perdonar a alguien, que eso no se puede hacer sola. Tú puedes levantarte todos los días diciendo, voy a perdonar, voy a perdonar, voy a perdonar. Pero a menos que la gracia de Jesucristo esté contigo, que tú hayas invocado el poder de Dios y la sabiduría de Dios en esa situación, no va a pasar. Puedes aparentemente perdonar, pero no va a ser una obra completa. Así que tenemos que tener esa mentalidad de que no estamos solas, de que el Señor está con nosotros. Él ha depositado su poder y su palabra en nosotros y Él va a hacer esa obra. Él nos va a escuchar y va a hacer la obra que tenemos que hacer. Entonces, lo que les quiero dar ahora es un poquito más de información acerca de eso. Pero lo más importante es en cada situación preguntarse, ok, yo estoy haciendo esto, estoy obrando de acuerdo a una mentalidad limitada o fija de que no puedo crecer,
hoy tengo una mentalidad de crecimiento. Y eso no importa cuán difícil sea la situación. A veces lo único que vamos a poder hacer es orar por algo, pero eso es un arma de batalla. Estás guerreando en el espíritu por eso. Así que, ¿sabes? Pregúntate otra vez en cada situación, ¿estoy quedándome solamente donde estoy y no progresando? ¿Estoy atascada o tengo una mentalidad que me va a llevar a crecer? Y quiero aclarar que eso es, no siempre, a veces estamos en una mentalidad en un área y en otro área. Somos humanas. No siempre vamos a estar ganando todas las batallas. Eso no es así. Yo no les puedo decir aquí delante de ustedes, yo practico mentalidad de crecimiento y ya, nunca me siento atascada. Eso sería una mentira muy grande. Así porque todas tenemos, ¿sabes? Pero esa es la idea es, voy a hacerme la pregunta y voy a invitar a Dios a entrar en mi situación para que Él me ayude y me dé la sabiduría para tomar los pasos necesarios para salir de mi situación. Entonces, cuando tenemos la mentalidad esta limitada o fija, partimos de la creencia de que pase lo que pase, sea bueno o sea malo, yo no tengo control de eso. Yo recuerdo, ya murió, un tío que él podía hacer algo, digamos, pues que maltratar a alguien. Y entonces él decía, cuando uno lo confrontaba, él decía, es que así es que yo soy. Así es que yo soy y no puedo hacer nada, así nací. Esa es la mentalidad fija o limitada. Es una mentalidad de estancamiento, de quedarse siempre en el mismo lugar, porque haga yo esto o no haga, todo es igual. Sea bueno o sea malo, es casi como por casualidad, porque eso fue lo que me tocó. Cuando eso es una mentalidad fatalista, ¿verdad? Que no debemos nunca tener. También cuando tenemos esa mentalidad fija, nos sentimos incapaces de mejorar más allá de cierto punto. Por ejemplo, a lo mejor tenemos una tendencia a deprimirnos cuando algo nos pasa, que nos sacude nuestro bienestar. O tenemos una tendencia a explotar negativamente y poner a la gente en su lugar donde merecen estar. Pues una vez se dice, ok, pues ya yo no puedo hacer nada más, ya yo llegué al máximo. Eso nunca es cierto. Mientras estemos en este mundo, podemos mejorar. Aún en el lecho casi de nuestra muerte, podemos mejorar. Esa es una mentira de Satanás, que no podemos mejorar. Y también cuando tenemos esta mentalidad nos sentimos impotentes y sin esperanzas y llenos de temor, que eso no lleva a nada bueno. Y se nos hace difícil evaluarnos y reflexionar acerca de nosotros mismos, porque estas emociones toman preponderancia y no nos permiten seguir creciendo. Y entonces, otra cosa es, las personas que tienen mentalidad fija o limitada, se aferran al pasado. ¿Y qué pasa? Cuando nos aferramos al pasado, se nos impide poder seguir avanzando en el presente y pensar que puede haber un futuro mejor. Y ahí es cuando estamos todavía pensando en lo que nos pasó hace un tiempo y actuando en base a lo que nos pasó hace un tiempo, en vez de liberarnos de eso y dar entonces pasos de fe para tener un presente y un futuro mejor en el Señor. Y esa es la mentalidad que siempre está buscando a quién culpar. Yo soy así, me pasó eso porque fulanita me dijo, porque fulanito me hizo. Y eso es una mentalidad eso impide el crecimiento para nosotros. Así que esa es la mentalidad fija o limitada. Entonces, la mentalidad de crecimiento es cuando nosotros reconocemos que tenemos cierto grado de control. Nosotros no podemos cambiar muchas cosas, esa es la realidad. Hay limitaciones inherentes, hay realidades externas a nosotros. Nosotros mismos tenemos limitaciones inherentes en nosotros que nos impiden tener control de todo lo que hacemos. Si yo tuviera una rodilla muy dañada, posiblemente no podría subir las escaleras con la rapidez que lo hago, ¿verdad? Eso es inherente. Yo no puedo hacer
nada, pero si pudiera hacer algo, haría algo, ¿verdad? Pero, o sea, que hay situaciones, hay cosas que son limitadas y tenemos que reconocerlas. Esto no es cuestión de uno pensar que tiene, ¿sabe?, el mundo en sus manos y que lo puede hacer todo. Eso no es la mentalidad que yo me estoy refiriendo. Es una mentalidad realista, pero donde sabemos que tenemos cierto control sobre lo que está a nuestro alrededor y que vamos a ejercer ese control con la gracia de Dios. Y que nos vamos a seguir esforzando y no comparándonos con otras personas. ¿Cuántas de ustedes se comparan con otras? No quiero mirar. A veces nos evaluamos o pensamos en lo que otro ha logrado, cuando en realidad tenemos que compararnos con nosotras mismas, ¿verdad? Con mi progreso. Si yo posiblemente nunca voy a correr un maratón, nunca, no creo que eso está en mi futuro. Así que eso es una meta que sería totalmente irrealista para mí. Pero sí puedo tener la meta yo misma, comparada con donde yo estoy, de por lo menos correr 20 minutos 3 veces a la semana. Eso es algo que yo puedo hacer, ¿verdad? Así que el asunto no es olvidar las limitaciones, sino tener una actitud de crecimiento, de que vamos a seguir adelante. Y una persona con mentalidad de crecimiento se supera, no se queda donde está, sino piensa, ok, ¿dónde yo puedo superarme? ¿Dónde? En mi vida espiritual, con disciplinas espirituales, en mi vida emocional, en cómo yo trato a los demás, en mi conocimiento, aprendiendo algo nuevo. La persona que tiene esta mentalidad de crecimiento está siempre buscando algo para seguir creciendo, para seguir avanzando territorio y aprendiendo cosas nuevas. Y la persona que tiene la mentalidad de crecimiento es amable consigo misma. No es la que se da tablazos a sí mismo cada vez que comete un pequeño error o un gran error, sino que se trata a sí mismo con amabilidad y cuando fracasa, dice, bueno, ok, fracasé, se sacude el polvo, se levanta y sigue andando y sigue creciendo, porque si se queda ahí, no va para ningún sitio, ¿verdad? Así que otra vez, esta crisis actual es una oportunidad excelente para seguir creciendo aún en medio de los desafíos, del dolor y de la incertidumbre. Esa es digamos, el centro de todo esto, que hay que seguir adelante, hay que proseguir a la meta. Y es importante saber que cuando uno está creciendo, cada día es un regalo de Dios. ¿Verdad que sí? Nos levantamos cada día, aunque nos enfrentemos a cosas difíciles, pero cada día es una oportunidad más que Dios nos da para vivir y crecer en todas las áreas. Hay un salmo, el Salmo 90, versos 12, 16 y 17 dice, enséñanos a contar nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Que el favor del Señor, nuestro Dios, esté sobre nosotros. Confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Qué bello esos versículos, ¿verdad? Dios comparte su sabiduría con nosotros. Y por lo tanto, aquello que nosotros hagamos con nuestras manos, lo podemos presentar delante de Él cuando hemos obrado en su sabiduría y Él lo va a confirmar y nos va a seguir ayudando a crecer para que nuestras manos sean más poderosas mañana de lo que son hoy, para hacer su voluntad perfecta. Esa es la maravilla de estar apegado al Señor. Entonces, queremos compartir 6 hábitos que nos van a fortalecer en el área de crecer. El primero, se los voy a mencionar todos, entonces vamos a ir brevemente sobre cada uno. El primero es el hábito del autoexamen o de la autoevaluación. El segundo, el hábito del contentamiento y la gratitud. El hábito de establecer metas personales, nuevas metas personales, el hábito de amarnos a nosotras mismas, el hábito de amar a los demás
y el hábito de aquietar el alma. Todos estos, uno de ellos solo no nos va a llevar a crecer, pero cuando los practicamos todos, y yo sé que hay muchísimos más, podemos llegar a una postura de crecimiento de manera que no nos quedemos siempre en el mismo lugar. Entonces, vamos primero al hábito de autoexaminarnos. Yo voy a compartir las primeras 3 y Vanessa va a compartir las últimas 3. Él dice, sí que el hábito de autoexaminarnos comienza con poner nuestro enfoque en qué estado está mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi vida. O sea, ¿cómo está mi vida? Es enfocarnos, eso es lo que es examinarse y evaluarse, ¿verdad? ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Qué yo estoy aprendiendo en este tiempo que me sirve para ahora y quizás me sirve para después? O sea, esas son preguntas bien importantes. No podemos, una vez hace miles de años, un filósofo dijo que la vida no examinada no vale la pena ser vivida. Debemos examinar nuestra vida todos los días. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué debo aprender? Esas son las preguntas que debemos hacer cada día. Y debemos examinarnos con amabilidad. Lo que yo le estoy proponiendo no es examinarte con ojos de condenación para agarrarte en aquello que hiciste mal. Eso no es de Dios. Ni Dios mismo hace eso con nosotros. Así que, ¿por qué lo vamos a practicar nosotros? Tenemos que examinarnos con total amabilidad y sinceridad. O sea, pidiéndole a Dios, Señor, enséñame, ¿qué hay en mí? ¿Estoy teniendo amargura o raíz de amargura en esta área? ¿He sido insensible con esto? ¿Estoy dando testimonio de ti cuando hablo a los demás? ¿Estoy cuidándome yo misma, cuidando el templo del Espíritu Santo, teniendo cuidado de mi dormir, de mi comer? ¿Sabes? Todos los días hacernos preguntas en todas las áreas, otra vez con amabilidad, pero con sinceridad delante de Dios. Y reconociendo que en algunas áreas nos quedamos cortas. Y no hay nada peor, yo creo, que uno llegar a la ancianidad, al ocaso de sus días, y pensar que muchas áreas donde pudo haber mejorado y crecido no lo hizo. Eso es muy malo. Yo no quiero llegar ahí. Y yo me di cuenta con mis padres, porque pues mi mamá llegó casi a los 86, mi papá a los 93, y me di cuenta de aquellos eran personas maravillosas, debo decir, pero había áreas donde decidieron no crecer en ellas. Y entonces cuando ya uno llega a la ancianidad, es más difícil hacer esos cambios. Así que hay que aprovechar el hoy y el aquí para uno identificar cuáles son esas áreas de problema y seguir creciendo en ellas. ¿Dónde nos quedamos cortos y a dónde queremos llegar con esas áreas? Y nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos poniendo nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios. Otra vez, no es examinarnos por examinarnos, sino presentarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque queremos ser agradables a Él en todo. Aún las meditaciones de nuestra mente, las palabras de nuestra boca, nuestras actitudes, todo nuestro ser, nosotros queremos ser agradables a Dios. Por eso es importante examinarnos para seguir creciendo. Y ustedes conocen el Salmo 139, versículos, voy a leer el 1 al 4 y el 23 y el 24. Salmo 139. El versículo 1 dice, Señor, tú me examinas. Tú me conoces, así que no vale la pena engañar, no estamos engañando a nadie cuando no nos presentamos delante de Él con sinceridad. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Entonces saltamos al 23 y 24 que dice que ya es una petición directa, que dice, examíname, oh Dios. Es un clamor, examíname, oh Dios,
y sondea mi corazón. El sondeo se hace poco a poco, ¿verdad? Cubre, es exhaustivo. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Qué versos tan poderosos, ¿verdad? Así es que tenemos que examinarnos delante de Dios. Como les dije, amablemente y con sinceridad. Y cuando hacemos eso, nosotros no podemos obviar las emociones. Las emociones son parte integral del ser humano. Todos las tenemos. ¿Quién las puso ahí? Dios. Dios puso las emociones. En la Biblia, si la lees, ves a Dios obrando emocionalmente en diferentes áreas, ¿verdad? Eso es algo normal dentro de nosotros. Y hay algo muy importante que se nos olvida a nosotros, y es que cuando estamos en tiempos de estrés, hay que tener mucho cuidado y ser muy vigilante con las emociones, porque podemos explotar, podemos reaccionar en maneras que no son de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque, como yo decía antes, es como que se magnifican las emociones en tiempos de estrés y a veces podemos cometer errores que no teníamos intención de cometer porque estamos reaccionando al estrés que estamos viviendo. Y yo les puedo dar un ejemplo de eso, con vergüenza lo digo. Mi papá murió el día antes del retiro pasado, ¿verdad? Él murió el 2, creo que era el primero de noviembre, el retiro era el 2. Y pues ya era muy tarde, yo tenía que estar aquí, era muy tarde ya para hacer arreglos, tenía que buscar a la predicadora, todo eso, y quería estar aquí. Así que como que puse on hold mis emociones de dolor. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Todo bien el viernes cuando él murió, el sábado, todo bien. Pero llegué a mi casa después del retiro. Y sucedió que ese día ya teníamos mucho tiempo antes una cita para hacer una pequeña renovación en la casa. Así que cuando yo llegué a preparar mi maleta, porque al otro día me iba muy temprano para Puerto Rico para el funeral, llegué a mi dormitorio a preparar mis maletas, pero todo estaba fuera de orden. Los gaveteros estaban virados, no se podía sacar las cosas fácilmente a menos que se realinearan, polvo por diferentes sitios. Y yo descubrí que había emociones en mí que yo no conocía. Me dio una ira tal, me dio lo que llaman en inglés un meltdown, que yo misma me quedé, esa soy yo. Sí, esa soy yo. Claro, lo mejor hubiera sido haber cancelado eso, ¿verdad? Porque aunque fuera a última hora, porque era algo que era un estrés añadido a una persona que ya estaba agotada emocionalmente y que estaba manejando emociones muy fuertes. Pero, así que, ¿qué yo hice en ese momento? Reconocí mi verdad. Mira, sí, esas emociones están dentro de mí. De hecho, la vida de Roberto no corría peligro. No se preocupen. No iba a matar a nadie. Es que solamente me dieron ganas de tirar cosas y eso a mí nunca me dan ganas de tirar cosas. Así que, ¿sabes? Tenemos que estar muy vigilantes cuando estemos en tiempos de estrés. Tengamos mucha amabilidad con nosotros mismos, mucho cuidado. Y estemos velando a las emociones, no dándole más importancia de lo que deben, pero tampoco ignorándolas. Porque si sabemos que un tiempo es difícil, pues tenemos que entonces ser más vigilantes con eso. Cuando las emociones nos dicen mucho de nosotros mismos y de dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Por ejemplo, si tú estás caminando, estás cogiendo una caminata, y de momento te empieza a doler el pie, un pie. ¿Qué tú haces? Te paras, te detienes, te quitas el zapato, a lo mejor un tenis con una media, da un poquito más de trabajo, y examinas qué es lo que te está pasando en el pie. Tú buscas exactamente dónde te dolía o te molestaba y puedes encontrar que a lo mejor era una piedrita, a lo mejor era un rasguño, a lo mejor una pequeña herida, una ampolla o una picada, cualquier cosa, ¿verdad?
pero algo está ocasionando eso. Y entonces haces algo al respecto, ¿verdad? No vuelves a caminar con la misma piedrecita, ¿verdad? O si tenías una curita, a lo mejor y era pues una ampolla, algo, te pones una curita. Buscas una solución al problema, porque has descubierto algo, porque los terminales nerviosos de tu pie mandaron el mensaje al cerebro y el cerebro dijo, duele, 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 ¿y dónde duele? Las emociones son algo así también. Cuando las sentimos, por ejemplo, ahí en ese momento, ese ejemplo que yo les di, pues obviamente yo pienso, bueno, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Acabo de perder a mi padre. ¿Cómo no voy a estar triste? ¿Cómo esto no me va a afectar? ¿Quién me creo yo que soy? Que eso no me va a afectar. Ok, ¿qué puedo hacer? Ok, pues déjame avanzar, hacer esta maleta para acostarme temprano porque mi cuerpo, mi mente necesita descanso. Y entonces hice algo para relajarme, un baño o lo que sea. Eso es lo que tenemos que hacer cuando esas emociones así nos dan. Tenemos que decir, ok, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? Y vamos a tratar con ellas. Y así mismo ocurre, obviamente, las emociones. Tenemos que ver de dónde salen. A veces sabemos, otras veces no sabemos. Cuando yo estaba entre los 20 y los 30, yo desarrollé una estrategia mental que todavía practico hasta este día. Y es una estrategia que me permite examinar mis emociones. Y lo que yo hago es, cuando hay algo que yo no entiendo, cuando tengo un enojo con alguien, contra alguien, cuando mi mente empieza a maquinar un poquito de venganza, no grande, pero un poquito. Cuando eso me pasa, yo enseguida digo, espérate un momento, ¿qué me está diciendo eso? Entonces, mi estrategia es que yo tengo, ustedes no lo ven, pero yo tengo un armario aquí adentro. En mi mente yo tengo un armario. Entonces, cuando yo no entiendo así una emoción, estoy hablando de emociones fuertes que permanecen, yo lo que hago es, ok, vamos a estudiar esto, déjame usar curiosidad con esto. ¿Qué es lo que me está pasando? Para quitarle el misterio a la emoción. Tratarla como algo que es normal, porque todos sentimos emociones. Entonces, tomo esa emoción, yo la veo como un libro emocional, lo tomo con mucha delicadeza y lo pongo en el estante mental que yo tengo aquí adentro. Y lo dejo ahí, le digo, ok, te dejo ahí, mañana yo te revisito. Y entonces mañana hablamos otra vez. Y obviamente oro, pido la sabiduría de Dios sobre eso. Y los revisito al otro día, o si no le entiendo todavía, lo dejo ahí todavía por un tiempito más, hasta que pues, aprendo algo acerca de eso. Y eso me ha ayudado muchísimo, porque lo que hago es que pongo el botón de pausa, lo aprieto, botón de pausa, y le pido a Dios que haga un reset, que me ayude a usar esa emoción en una manera saludable, que edifique a mi vida y la vida de otra persona si era un asunto con otra persona. Y ha sido maravilloso como muchas veces me di cuenta de que si yo hubiera obrado en ese momento de estrés o de crisis, hubiera obrado como yo quería, hubiera hecho daño. Así que eso es lo que hay que hacer. No podemos ser impulsivos, especialmente en tiempos de crisis. No podemos ser impulsivos. Tenemos que apretar el botón de pausa y pedirle al Señor que intervenga, que nos dé la sabiduría que necesitamos. Y yo sé que eso funciona siempre. Puede ser que no aprendamos algo grande acerca de la emoción o de nosotras mismas, pero por lo menos nos va a ayudar a hacer una pausa para entonces tomar una mejor decisión. Así que eso es en cuanto a ese tema de examinarnos a nosotros mismos. El próximo hábito que debemos practicar es el hábito del contentamiento y la gratitud. De hecho, 10 años se cumplió en febrero. Murió mi cuñada, Sonia. Ella murió de cáncer. Tuvo cáncer cuando ella estaba embarazada, descubrieron que tenía cáncer, tuvo tratamiento, mejoró muchísimo, pero cuando su hijito menor tenía casi 3 años, volvió el cáncer, y esta vez era cáncer del páncreas, y metástasis en otras partes de su cuerpo también. Y antes de ese tiempo,
Sonia tendía a ser irascible. Cualquier cosa le molestaba, de todo se quejaba. Podía ser un poquito difícil. La amaba como ella era, pero a veces era un poquito difícil. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando vino este asunto del cáncer, que ella empezó, era un tiempo de crisis, obviamente. Tiene un niño chiquitito, tiene otros 3 hijos que también la necesitaban. Ella, en ese tiempo de crisis, decidió abrazar la gratitud y el contentamiento. Y su cambio fue maravilloso. Una mujer que comenzó a ser más accesible, amable, llena de gozo por la vida, cuando estaba precisamente muriendo, gozo por la vida, apreciando los pequeños detalles de la interacción que estaba teniendo con su esposo, con mi hermano, con sus hijos. Fue un cambio dramático, que para siempre eso se selló en mí. Y yo dije, Señor, así, si algún día me toca a mí algo así tan difícil, yo quiero vivir como ella vivió. Y lo que ella hizo fue que abrazó al Señor como nunca antes lo había abrazado. Y empezó a vivir las promesas de Dios para ella. Así que cuando partió, su testimonio fue precioso. No hubo una persona que no extrañara su dulzura y el testimonio que ella dio de contentamiento y gratitud. ¿Y qué es lo opuesto de contentamiento y gratitud? Pues lo opuesto de una persona que no tiene contentamiento es aquella que se cree que tiene derecho a todo. Yo me lo merezco, esa actitud. Y si algo no es como yo quiero, me quejo y protesto. Esas son las dos cosas en contra de lo que es contentamiento y gratitud. Y en Filipenses 4, 11 y 13, ahí quizás son las palabras clásicas para tocar este tema. Mira, son las palabras de Pablo que dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura, tener el estómago lleno, como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando uno lee eso, uno tiene que preguntarse, Señor, yo tengo contentamiento en todas. Puedo decir que cuando viene una amenaza o una realidad de que no tengo algo que yo quiero, puedo yo decir que verdaderamente estoy obrando con contentamiento. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Y hace poco, hace como un mes, yo vi un webinar, una de mis nuevas, digamos, entretenimientos, ver webinars que tienen que ver con la familia, el matrimonio, las emociones. Y vi un webinar de un psicólogo que se llama, buscar su nombre, Gregory Jantz, se llama él. Y lo que él daba un ejemplo precioso de lo que es, ustedes saben esa frase en inglés que se dice count your blessings, cuenta tus bendiciones. Y de hecho hay un himno antiguo que dice eso mismo, de contar, enfocarnos en las bendiciones. Y él daba un ejemplo precioso de eso, que es algo que promueve la gratitud. Lo que él decía es que, comentaba de una experiencia personal, su esposa tuvo cáncer unos años atrás y la quimioterapia le afectó sus capacidades cognitivas y específicamente le afectó la memoria. Entonces ella se acordaba de cosas que habían pasado mucho tiempo atrás, pero no se acordaba de las cosas que acababan de suceder al ratito, o sea, se le olvidaban. Las veía, las reconocía, pero después se le olvidaban. Entonces, una estrategia que ella usó fue que para no perder las bendiciones, para no dejar de mirar a los beneficios, como dice el Salmo 103, si no me equivoco, de los beneficios que Dios nos da a nuestra alma, ella empezó a escribirlo todo inmediatamente. Cada vez que pasaba algo que ella apreciaba, algo bueno, una bendición,
tenía unas tarjetitas que ella cargaba para donde quiera que iba y ahí apuntaba esas bendiciones. Y entonces, ¿qué pasó? Que su esposo, sus hijos empezaron a hacer lo mismo para respaldarla en esa nueva manera de registrar las bendiciones que ella tenía. Y lo que descubrieron fue que eso los impactó de una manera, o sea, los transformó como individuos y como familia. Porque empezaron a ver el mundo a través de esos lentes, los lentes de la gratitud y del contentamiento. Y eso transformó su vida. Y yo creo que es algo que tú y yo podemos hacer igualmente. Yo te animo a que todos los días, quizás antes de acostarte, en cualquier momento que te sea pues, conveniente hacer, ten una libretita, puede ser una libretita pequeñita en tu cartera y ahí vas escribiendo cada vez que pasa algo bueno. Escríbelo ahí. Hace unas semanas yo estaba bien cargada mayormente pues por toda esta situación de la pandemia y porque estaba muy triste con las personas que habían fallecido, que eran padres, familiares de personas que yo conocía. Y me levanté con esa carga ese día. Entonces fui a mi carro y cuando iba camino al carro, escuché el canto de un pajarito que ya yo conozco muy bien en mi vecindario. Y entonces miré hacia arriba, hacia la copa del árbol y vi un pajarito, un cardenal absolutamente precioso, con un color rojo refulgente, bellísimo, bellísimo. Y me quedé ahí absorta en el concierto que ese pajarito estaba dando. Para mí fue algo que vivificó mi espíritu, algo tan pequeñito, ¿verdad? Tan aparentemente insignificante, pero yo lo percibí como un regalo de parte de Dios y le di gracias a Dios porque me permitió verlo como un regalo. Y se registró en mi corazón esa belleza de ese pajarito. Y así tenemos que hacer todos los días. Vamos a enfocarnos. Vamos a crecer en contentamiento, porque no es fácil, no es natural crecer en contentamiento. Generalmente nos quejamos y es algo bien importante que tenemos que hacer, aprender a valorar las cositas pequeñas. Y el tercer hábito es el hábito de cultivar, tener metas personales para nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos motive a seguir adelante. Y obviamente lo que te voy a decir en este tiempo es que no pongas metas súper altas que no puedes alcanzar. Busca algo que tú sabes que puedes trabajar en eso para que entonces te des las palmaditas atrás. Wow, lo logré. Estoy haciendo lo que debía hacer. En este tiempo mucha gente ha reevaluado muchas cosas y ha tomado, se ha puesto metas personales como de una mejor convivencia en el hogar, una mejor relación con los hijos, aprender cosas nuevas. Este tiempo de oportunidades para hacer eso en este tiempo. Y entonces tenemos los 3 hábitos que nos quedan, son el hábito de amarte a ti misma, de amar a los demás y de aquietar el espíritu o el alma. Y Vanessa nos va a compartir. Gracias, Meche, por la oportunidad. Yo sé que algunas de ustedes quizás tienen compromisos y nos hemos pasado un poquito todo el tiempo, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Y antes de comenzar... Eso es lo que pasa cuando las mujeres hablan. Pero todo ha sido de edificación y de bendición, así que un poquitito más nomás. Antes de entrar con mi tema, me gustaría compartir que a modo personal, una de las formas que a mí me ha ayudado a desatascarme, me gusta esa palabra, desatascarme de las crisis es recordar todas las crisis anteriores que me han tocado vivir. Y yo sé que ustedes pueden relacionarse conmigo con eso. Cuando uno recuerda todas las crisis anteriores por las cuales hemos atravesado y cómo Dios nos sacó con bien de ellas, entonces eso le da como esperanza de que, Señor, tú eres fiel y tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy, para siempre. Si tú lo hiciste antes, tú lo vas a volver a hacer. Así que quería decir eso con relación a desatascarme. También con la mentalidad de crecimiento, es esa convicción de que nosotros los hijos de Dios
es precisamente en los tiempos de crisis y tribulación que somos prosperados. Cuando uno tiene esa convicción de que, bueno, esto que está pasando no se ve bien, nos va a afectar a todos, pero dentro de uno está esa convicción de que es precisamente ahora que tú me vas a bendecir, es precisamente ahora que tú me vas a prosperar, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, y para que Él pueda ser glorificado en todo lo que hacemos. Y eso nos ayuda a saber de que, bueno, las cosas no se ven bien, pero yo sé que ahora es que yo voy a recibir mi bendición. Amén. Con el área de autoexaminarse, que yo también estaba escuchándola y tomando notas y, bueno, no quería dejarlo de compartir. Una de las cosas que a mí me ha ayudado en esa área es ser radicalmente honesta delante del Señor. Radicalmente es radicalmente, que no voy a estar disimulando mis emociones y no voy a estar pasándole un pañito tibio ni disfrazándolas. Y una de las cosas que más me anima a hacer eso es ver los salmos. O sea, David era radicalmente honesto delante de Dios. Él se abría con él y le compartía sus miedos, sus debilidades, sus ansiedades, angustias, dolores, enojos, frustraciones, todo tipo de emociones y de sentimientos. Así que el yo ver cómo David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, se atrevía no solamente a hacerlo él con Dios, sino a escribirlo, para dejarlo como un testamento para nosotros. Eso me anima de que si él lo hizo y aún así fue conforme a su corazón, yo también lo puedo hacer. Y eso es parte de mi autoevaluación y eso trae en mí sanidad, un montón de sanidad. Porque hay cosas que solamente se las puedo decir a Dios, no se las puedo confesar a nadie más. Y bueno, con la muerte de mi papá, a mí me tocó escoger el contentamiento y la gratitud, porque no es natural, como usted lo decía, no es un sentimiento como que cuando todo va bien, pues claro que uno se siente contento y agradecido, pero cuando las cosas no salen como uno espera, es como una decisión que uno tiene que tomar. Y en medio de mi dolor yo tuve que escoger contentarme con la decisión del Señor de llevárselo en ese tiempo y agradecerle a Él por su vida, por su legado, por todos los años que lo tuvimos con nosotros, a pesar de que tuvo una enfermedad súper difícil y larga. Él sufría de Parkinson. Entonces, en medio de mi dolor, yo tuve que decir, no, Señor, tú sabes todas las cosas, tú das, tú quitas, y tú sabes que todo va a orar para bien. Y aunque tengo dolor y tristeza, voy a escoger contentarme y agradecerte por la vida de papi. Así que no quería dejar de decir eso. Me tocó un área linda pero retante, que es amarse a sí mismo. Yo diría que más que un hábito es un mandamiento, ¿verdad? Porque si yo no me amo a mí mismo, a mí misma, va a ser muy difícil que yo pueda amar a. Así que no es un hábito, es un mandamiento. Dice la palabra que a Jesús le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como. Y estos dos mandamientos dependen de toda la ley y los profetas. Voy a leer la parte que me toca porque quiero ser justa con el tiempo, ¿verdad? Amarse a uno mismo es tratar de amarme como Dios me ama. Eso es una meta muy alta y muy elevada, que quizás no la vamos a poder lograr en su totalidad, pero yo creo que a eso nos anima el Señor, a amarnos a nosotras, así como Él nos ama, con misericordia, con paciencia, con gracia, con tolerancia y en una forma incondicional. ¿Cuántas de ustedes sienten paciencia consigo misma? ¿Cuántas no tienen paciencia consigo misma cuando uno tropieza una y otra vez con la misma cosa? Y a veces uno es muy severo con uno mismo, pero cuando uno ve en las Escrituras cómo Dios nos ha amado, eso es una invitación de que así como Él me ve y así como Él me ama, es mi invitación de yo amarme también así a mí misma.
Meche escribía en sus notas, que me la compartió en esta semana, que es una valoración saludable de mí misma, de ti misma. Es aprender a apreciarte así como Dios te hizo. Yo también le añadí que me aprecio así como Dios me hizo porque yo fui hecha conforme a su imagen. Y cuando Él te creó, Él vio que era bueno. Así que el saber que yo no fui un error y que yo no fui una equivocación, eso me da las herramientas necesarias para saber que Dios me hizo conforme a su imagen, que me ama como soy, que me acepta como soy. Y si Él lo hace, porque yo no, ¿verdad? Amén. Amarse a sí mismo es aprender a felicitarte también por tus esfuerzos, por tus logros en el Señor, en una forma sana, balanceada, humilde, pero hay que aprender, hay que ser intencional en uno, cualquier logro que sea, o como, ay, limpié hoy bien la casa, qué limpia me quedó, qué linda me quedó. Esa comida, qué rica me quedó. ¿Por qué no? ¿Verdad? O de repente tuve una buena conversación con mi esposo y fue productiva y el resultado me bendijo a mí y lo lograste, Vanessa. O de repente tu hijo se portó medio mal y tuviste que tener una conversación importante con tu hijo y tu hijo entendió. O sea, cualquier cosa que uno haga, aprenderse a felicitar a uno mismo por esos pequeños logros. Es ser intencional sacando tiempo para hacer algo que te agrade, que te edifique y que te traiga deleite. Yo diría que es como mimarte y consentirte a ti misma sanamente de vez en cuando. Es darte la oportunidad de levantarte cada vez que hayas fracasado en algo sin ser excesivamente crítica y severa contigo misma. Es nutrirte y llenarte de todo lo que realmente te hace bien. Porque de esa llenura que uno tiene y de ese bienestar, entonces uno puede dar a los demás también. Amarse a uno mismo no es egoísmo, en realidad, sino es una de las cosas más espirituales que uno puede hacer. Así que yo les invito a que piensen cuáles son esas cosas que le traen deleite, sano deleite, hay que decirlo, que traen alegría a su corazón, que traen sana distracción, que traen entretenimiento, que traen relajamiento al cuerpo y al corazón. Yo sé que cada una de ustedes se relaja en una forma distinta. A mí, en el caso personal mío, me encanta caminar al aire libre cuando puedo, cuando el clima me lo permite, por lo menos 3 meses en el año. Me encanta sentir el calor del sol. Aunque sea en el patio de mi casa, yo tomo una silla y 5 o 10 minutos, eso me relaja muchísimo. O sea, sentir ese calientito. Ay, Señor, gracias, qué rica está la temperatura hoy. Vitamina D, vitamina E, ayuda con la insomnio, un montón de cosas. Y es gratis. Y no está en cuarentena. Exacto. Sobre todo. Me encanta jugar voleibol, a los que no sabían, me encanta leer, me encanta juntarme con amigos, a comer, a reírme un rato, es uno de mis pasatiempos favoritos. Cada una yo creo que de ustedes puede decir qué le gusta hacer, con qué se divierte, con qué se entretiene, qué le trae paz y tranquilidad. Y hay personas que son manuales, que les gustan hacer manualidades. A mi mamá le encanta llenar crucigramas, le gusta pintar, le gusta la jardinería. Yo sé que a usted le gusta también la jardinería, plantar flores y eso. Pues cada una tiene su manera de cómo se puede amar a sí misma. Y le voy a decir un secretito también. Les confieso que me encanta bailar con mi esposo en mi casa. Solo, sí, pues, es una actividad que casi no hacemos, la verdad, pero a mí me desestresa bastante. Así que cuando puedo y cuando pues, se presta la ocasión, de repente le digo, ponte algo, mi amor, y dame una bailadita.
Y le doy gracias al Señor por eso, no me siento mal, porque lo hago pues en mi casa con mi esposo y delante del Señor. No se me eche si usted quiere aportar algo en esta parte de amarse. Okay. El otro es el hábito de amar a los demás. Y como ese está muy ligado al anterior, y más que un hábito es también un manda, y sí, está muy ligado. Y es una consecuencia del gran mandamiento de primero amar a Dios por sobre todas las cosas y de amarse a uno y de amarse a los demás como a uno mismo. Yo pienso que si la gente tiene dificultad con este hábito o con este mandato del Señor, yo me atrevería a decir que probablemente es porque Dios no está ocupando el lugar central. O porque quizás no nos estamos amando bien a nosotros mismos o mismas también. Recordemos la definición de amor en las Escrituras, que es nuestro manual de vida. Hay una versión de la Biblia hispanoamericana que me encanta, que dice que el amor es comprensivo y servicial, que el amor nada sabe de envidias, de jactancias ni de orgullos. No es grosero, no es egoísta, no pierde los estribos. Cuando yo leo esos versículos, yo hago, uy, no es rencoroso. Lejos de alegrarse de la injusticia, encuentra su gozo en la verdad. Disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites y soporta sin límites. Amar a los demás es estirarse para dar de ti misma cada vez más. Podemos dar tiempo, podemos dar atención a una persona, podemos dar consejo, podemos dar aliento, así también como podemos dar comida, ropa, recursos económicos, podemos gestionar algo para otra persona que necesite, ser diligente con personas que tengan necesidad. O sea, la lista pudiera ser infinita de cosas que uno pudiera hacer por los demás, pero es salirse de esa zona de confort, pues dedicarnos solamente a nosotros mismos no es nuestro llamado como creyentes y no brinda satisfacción, ni tampoco es lo que espera el Señor de nosotros. O sea, Él espera que lo pongamos a Él en primer lugar y que nos amemos a nosotros mismos y también de ese mismo amor extendérselo a las demás personas que nos rodean. Cuando vivimos desde una postura de crecimiento, podemos reconocer las necesidades de los demás y saber que podemos ser un recurso para ellos. Y el último hábito es aquietar el alma. Qué difícil en este tiempo, con la casa llena de niños, de familia, de esposos, de cualquier otro tipo de familiar. Cocinando 3 veces al día. Ay, ay. Ahora se ensucia más que nunca, se friega más que nunca, se come más que nunca, ¿verdad? Claro. Yo pienso que, aunque suena difícil, yo pienso que es lo mejor que me ha pasado. Y le doy tantas gracias a Dios porque al principio yo estaba muy ansiosa. Las noticias se estaban volviendo locas. Su familia en Santo Domingo, problemas con una de mis hijas, el enemigo atacándote. Entonces yo lo que hice fue me puse así como los caballos, enfocada en el Señor. Me entré en un grupo de oración, de mujeres de fe. Estoy tomando 2 estudios con la profesora Miriam Díaz. Por la mañana estoy con mi devocional, el poder de la mujer que ora y de la esposa que ora. Al principio mi esposo estaba conmigo, pero ahora él tiene su tiempo de trabajar. Yo estoy todo el tiempo en la casa. Yo me hice una rutina, nos acostamos temprano, nos levantamos temprano y yo me he enfocado solamente en el Señor. La televisión, yo no prendo televisión. Yo estoy leyendo mi palabra y yo no he venido al culto porque yo tengo problemas de asma, pero yo no tengo ningún temor. Yo estoy lista para lo que el Señor quiera. Entonces yo lo que siento es que tú tienes que tratar de enfocar tu identidad en Cristo y pedirle al Señor que te dé sabiduría, discernimiento
¿Qué Él quiere de ti? Porque yo le digo a mi esposo que en estos tiempos tan difíciles vamos a saber quién sí, quién no y quién nunca. Amén. Perfecto resumen. Pero uno Pero uno reconoce reconoce también también que que cada cada familia familia tiene tiene una una realidad realidad diferente. diferente. Y, por ejemplo, hay personas que hay personas viven con su esposo solamente, y son dos adultos y lo manejan de una forma distinta, pero una mamá tiene que trabajar desde la casa y su esposo también, y los niños están pequeños y hay que monitorearlos, alimentarlos, y ayudarlos con sus tareas, todo online. Resulta difícil bajo esa realidad aquietar el alma. Y uno se puede convertir muy afanoso, como Marta en la historia, ¿saben? Todos conocen la historia de Marta, ¿verdad? Sí, de Marta y María. Es una tendencia natural porque hay mucho que hacer, y hay que ser muy intencional en ser como María, que ella escogió la mejor parte. Y ella escogió, dentro de todas las cosas que había que hacer, dedicarle tiempo también a aquietar su alma y a estar con el Señor. En el caso mío, yo aprovecho cuando mi esposo sale con mis hijos en la tarde, siempre los saca por ahí tú sabes, que tomen aire libre, que jueguen algo de deporte. Y entonces cuando ellos salen en la tarde es mi tiempo para yo aquietarme y para estar con el Señor. Si de repente no pueden salir porque está frío, está lloviendo, o no es seguro, lo que sea, yo busco un momento, por ejemplo, cuando él está concentrado trabajando o ellos están haciendo su tarea, están ocupados, entonces digo, bueno, déjame apertarme ahora que no están todos alborotados y déjame aquietar mi alma y estar en la presencia del Señor. Y hay tantas maneras de hacer eso. Lo que hay que ser intencional, porque es una necesidad. Si uno no aquieta su alma, es muy difícil entrar en comunión con el Señor y encontrar esa paz que es la que nos va a dar fortaleza para el día a día. Y nos permite bregar con la ansiedad, con el temor y con toda situación difícil que estamos enfrentando. Así que yo las animo a que dentro de su propia realidad, que cada quien conoce y que es muy distinta una de la otra, que aparten ese tiempo, sobre todo ahora, de aquietar su alma, de conectarse con el Señor. En cualquier rincón de su casa, el Señor está donde usted quiere estar con Él. Puede ser en su cocina, mientras cocina, puede ser en su sala, un rincón que tenga, una taza de café en la mañana, en su patio, escuchando el cantar de los pájaros. Si tiene cualquier espacio en su casa destinado para eso. Y también en el baño, ¿por qué no? Definitivamente, esa era una de las cosas que quería decir, y gracias por recordármelo. Eso es parte de aquietar su alma. Cuando uno decide ponerle como una pausa a todo y decir, bueno, Señor, ahora somos tú y yo. A veces hay silencio y a veces hay cánticos, a veces hay cosas en tu mente, hay cosas que tú le puedes expresar. Hay muchas formas de aquietarse y de pasar tiempo con el Señor. A veces tú estás... En el momento que tú estás, Señor, no quiero decirte nada. Hoy te quiero adorar solamente. O hoy quiero, Padre, ser intencional en escuchar tu voz. Me voy a callar por un tiempo, voy a poner mi lista de peticiones a un lado, voy a leer la palabra y quiero escuchar de ti. Y Dios habla de diferentes maneras. Puede hablarte con a mí me habla mucho con los pajaritos. Yo sé que a Meche también, pero él me habla mucho con el cantar de los pájaros, me habla mucho con el viento. De repente estoy en un lugar y hablo con el Señor y de repente se forma como un ventarrón, una cosa. Yo siento que Dios me está contestando algo con eso, o me está consolando, o me está abrazando. Me habla mucho a través de la naturaleza, pero Dios brega con cada uno de una forma diferente. Lo importante es ser intencional en apartar ese tiempo, en aquietar nuestra alma. Y qué mejor hacerlo que en la presencia del Señor, con oración, con adoración, con la lectura de la palabra, cánticos de exaltación, de alabanza. Hay días que son más intensos y ocupados que otros, pero cuando uno en verdad reconoce esa necesidad de estar tranquilos y de aquietar su espíritu y se acostumbra a entrar en comunión con el Señor, se convierte en un hábito completamente natural, ya no nos cuesta nada. Y como decía ahorita, se puede lograr en cualquier parte de tu casa, porque Dios está ahí donde tú quieres estar con Él. Amén. Así que pues esos son, otra vez repasando, los hábitos que nos fortalecen en una postura de crecimiento y que nos ayudan a seguir
avanzando en la vida en diferentes áreas son el autoexamen, el contentamiento y la gratitud, el establecernos metas personales, el amarnos a nosotros mismos, el extendernos y amar y servir a los demás y aquietar el alma. Son así ya pues, escuchamos diferentes perspectivas de cada uno de esos. Así que es simplemente seguir fortaleciéndonos en esa mentalidad de crecimiento, de que no importa qué esté pasando, no importa que la crisis presente sea lo que sea. Son hábitos que nos ayudan a nosotros a seguir creciendo para el futuro y para ayudar a otros también. Y vamos a cerrar con Proverbios 3, del 5 al 8. Proverbios 3, 5 al 8 dice lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, después de que hagas todas esas cosas, entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Y podríamos añadir otras cosas más que el Señor hace cuando practicamos eso. Así que vamos a ponernos de pie antes de cantar la última alabanza, a declarar unas palabras de bendición en base a todo lo que hemos aprendido en este día, que nos va a servir para hoy, para mañana y para siempre. Y yo sé que todas ustedes son mujeres entendidas, son mujeres esforzadas y valientes. Eso yo lo sé. Pero también sé que todos tenemos algún área en que necesitamos crecer y que no estamos preparadas a veces para las cosas que nos enfrentamos en la vida. Y por eso tenemos que ir a quien sí está preparado, al Señor. Así que pues, Señor, gracias por permitirnos estar aquí en este día. Gracias, Señor, por la idea de invitar a las hermanas a venir aquí y no solamente hacerlo online. Gracias por esa idea, por el tiempo delicioso que hemos pasado unas con otras. Señor, sabemos que tú nos llevas de la mano, que tú nunca nos dejas solas. Señor, yo te pido que aprendamos a examinarnos delante de tu presencia, porque tú lo sabes todo acerca de nosotras. Tú sabes dónde estamos, tú sabes a dónde nos quieres llevar y tú tienes los recursos para que lleguemos ahí. Señor, declaramos que tenemos que tener gratitud y contentamiento y ayúdanos a crecer en eso, en ser mujeres más agradecidas, en tener contentamiento en todo tiempo, como decía Pablo en su carta. En todo tiempo. Señor, que no nos abrume nunca la negatividad, de manera que no sepamos apreciar lo que tú nos das. Y Señor, cada una de nosotras tiene metas personales. Yo te pido que nos ayudes a avanzar en ellas, porque no lo hacemos solamente para nosotras por egoísmo, sino para traer honra y gloria a tu nombre, haciendo todo como que es para ti, porque es para ti. Y porque ha de tener beneficio cuando lo hacemos en tu nombre y somos obedientes a ti. Señor, ayúdanos a amarnos a nosotras mismas, a reconocer que es una de las cosas más espirituales que podemos hacer. Amarnos, considerarnos, tratarnos con dulzura y con misericordia a nosotras mismas. Señor, ayúdanos que cuando nos caigamos, sepamos que tenemos todos los recursos para volver a levantarnos y volver a intentar, Señor, porque tú eres el Dios no solamente de la primera, sino de la segunda, tercera, cuarta oportunidad. Y Señor, ayúdanos a amar a otros. Señor, yo declaro que nosotras como mujeres vamos a seguir creciendo en amor hacia los demás, que tú nos das la creatividad para buscar maneras de servir y de edificar a otros. Ayúdanos a pensar más allá de nuestros recursos, sabiendo que en ti tenemos todo lo que necesitamos.
en nuestra caja de tesoros hay no solamente para nosotros, sino para muchas otras personas. Y Señor, te pido que nos ayudes a aquietar nuestra alma y nuestro espíritu. Señor, que no nos dejemos dominar por el afán, que no nos abrumemos de manera que hagamos cosas impulsivas que no traen buen testimonio a tu nombre, sino que podamos aquietar el espíritu, apretar el botón de pausa, sabiendo, Señor, que tú siempre vas a hacer algo en nosotras, que nos va a llevar a algo mejor, porque eso es lo que tú sabes hacer. Señor, en este día nos vamos de aquí conscientes de que hemos estado en tu presencia y deseando con todas las fuerzas de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, seguir creciendo. Señor, renunciamos en tu nombre a quedarnos estancadas, a quedarnos atascadas, sino todo lo contrario, crecemos y declaramos que vamos a seguir creciendo en ti para tu honra y tu gloria. Señor, úsanos a cada una de nosotras aquí, a cada una de las que están escuchando por otros medios o lo van a escuchar más adelante. Ayúdanos a llevarnos a donde tú quieres. Que nuestros ojos limitados no nos dejen como estamos en nuestra zona de confort, sino que nos lleven a mucha más gloria, como tu palabra dice, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En tu nombre hemos orado y hemos declarado todas estas cosas. Amén.